Lección número 6. Jugar a ser Dios. El versículo de memoria está en Isaías 25:9 y dice así: He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En esta lección, que abarca los capítulos 13 y 14 por una parte y los capítulos 24 al 27 por otra, vamos a explorar las profecías de Isaías que no tienen que ver primariamente con Judá, sino con los juicios de las naciones paganas, vecinas al pueblo de Dios o más lejanas, que muchas veces ejercieron supremacía universal. Hay temas muy importantes aquí, por ello vamos a prestar especial atención a su desarrollo. El primer punto que vamos a tratar es acerca de la ira de Dios. Si hay algo que perturba a muchos creyentes sinceros, es el concepto de la ira de Dios. Isaías 13:5 dice: Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. La ira de Dios no procede del impulso, sino del aborrecimiento que Dios tiene para con el mal, debido a la santidad de su carácter divino. La ira humana es un fuego que arde con pasión impulsiva y egoísta. La ira de Dios nace de los principios eternos de justicia y benevolencia. Si el Señor es infinitamente bueno y santo, y si conoce la plenitud de la desgracia que el pecado ha introducido en su creación, ¿qué otro sentimiento puede tener para con el pecado sino de indignación, que lo condenará finalmente a la aniquilación del mal? Mientras tanto, Dios procura salvar al pecador para que él no sea consumido también por los fuegos purificadores. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33:11. Debido a las limitaciones del lenguaje humano para describir a Dios, se usan a veces expresiones que se quedan muy cortas para que comprendamos realmente a Dios. Segunda de Reyes 13:3 habla del furor de Jehová para describir la reacción divina ante el pecado, y con el fin de comprender mejor la naturaleza de ese furor de Dios, nos ayuda mucho a estudiar las reacciones de Jesús, quien vino a esta tierra a mostrarnos al Padre. Esas reacciones de Jesús ante ciertas situaciones que le provocaron justamente su indignación. Por ejemplo, cuando purificó el templo en Juan 2:13 al 17, o cuando reprendió a los fariseos en Mateo 23,
con lágrimas en su voz. Nótese su angustiado llanto por los judíos impenitentes en Lucas 19:41. La historia de la conquista de Canaán por Israel notablemente ilustra esta situación de la ira de Dios. En la toma de Jericó se presenta un relato de matanzas en masa a filo de espada. Los creyentes piadosos con frecuencia han quedado turbados por este relato porque Dios parece tener sed de sangre y ser inmisericorde. Pero al analizar correctamente la historia, comprendemos que Dios demuestra tanto misericordia como justicia en su trato con los hombres. Y para eso vamos a analizar algunos hechos en la conquista de Canaán. El primer hecho que se debe tener en cuenta es que todo el que peca contra Dios y se rebela contra su gobierno pierde su derecho a la vida. El gobierno del universo de Dios no podría continuar con éxito si careciera de un plan para eliminar la rebelión. El segundo hecho es que, aunque debe ser suprimida la rebelión por exigencia de la justicia, Dios no actúa solo por justicia, sino también actúa guiado por la misericordia. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:9. El tercer hecho a tener en cuenta es que aunque el gobernante del universo muestra misericordia y da tiempo de gracia a los hombres para que se arrepientan de su rebelión, finalmente debe llegar el día del ajuste de cuentas. Si el tiempo de gracia se extendiera indefinidamente, tendríamos sencillamente una tregua sin fin con la rebelión y la iniquidad, lo que equivaldría a capitular ante ellas. Veamos ahora, con relación a la destrucción de los cananeos efectuada por los israelitas, que en primer lugar los cananeos eran rebeldes contra el gobierno de Dios. Por lo tanto, Dios era justo en ordenar que fueran destruidos. La historia nos demuestra que los pueblos que habitaban Palestina eran tan corruptos y depravados como el que más. Habían hecho una religión de la concupiscencia. Practicaban sacrificios humanos, especialmente de niños. Los cananeos eran tan viles que la misma tierra los había vomitado, según Levítico 18:28. Por otro lado, Dios les había concedido un tiempo de gracia para así demostrar su misericordia y longanimidad. La razón por la cual Dios se demoró tanto en cumplir la promesa hecha a Abraham de que él y su descendencia heredarían la tierra de Canaán era que aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. Génesis 15:16. Si Dios hubiera actuado como un tirano o déspota terrenal, sin duda
habría tomado los pasos necesarios para beneficiar a Abraham, su favorito, expulsando de la tierra o matando a espada a todos los que estorbaban su propósito. Pero Dios le dijo a Abraham, debes tener paciencia. También tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la 4ª generación deben tener paciencia. Mi amor por ti es grande. Quiero cumplir la promesa que te hice, pero aún no habrá terminado el tiempo de gracia para los habitantes de Canaán. Aún se les prolongaría más la misericordia y aún el Espíritu Santo seguiría contendiendo con ellos. Por 400 años más se permitió que generación tras generación de amorreos viviera y practicara abominaciones siempre mayores. Su aniquilación fue decretada solo cuando la copa de iniquidad se había colmado y que ya nada se ganaría con extenderles más misericordia. A veces lo que más perturba es la destrucción de niños inocentes junto con sus padres. Isaías 13:16 dice, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Esto se justificaba porque la generación más joven seguiría exactamente el camino de las que le habían precedido, ya que la tendencia hacia la corrupción, la rebelión y la depravación estaban demasiado arraigadas en su naturaleza y los dominaba totalmente. Destruir a los padres y dejar a la generación joven solo hubiera significado preservar la semilla de la corrupción. Dios no puede permanecer indiferente ante la rebelión flagrante y desenfrenada. Aquí es donde entra el importante concepto del día de Jehová y el día del hombre. Isaías 13:6 dice así, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El día de Jehová es la ocasión cuando concluye históricamente el tiempo de gracia concedido por Dios a una nación, a una ciudad o a un individuo. El momento cuando se sellará eternamente el destino de todos los hombres. En contraposición al día de Jehová está el día de salvación o el tiempo aceptable, que es el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros hoy, durante el cual los hombres y las naciones están libres de ejercer su libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, y este tiempo aceptable o día de salvación puede durar años o siglos según las circunstancias, pero cuando llega el día de Jehová, la voluntad de Dios será suprema, soberana, pues ya no se verá limitada por el ejercicio de la voluntad humana.
El día de Jehová llegó para Israel, llegó para Judá, para Egipto, para Edom, para Babilonia, para Asiria y finalmente llegará a todo el mundo en forma global cuando se termine el tiempo de gracia. Entonces no habrá segunda oportunidad para aceptar la salvación. Siempre y sin excepción, el día de Jehová es un día de justicia, un día de destrucción, un día de tinieblas. Finalmente Dios gobierna en el universo y finalmente su voluntad y su gobierno serán supremos en todas partes y se eliminará la rebelión. Los impíos no oprimirán para siempre al inocente. Los débiles e indefensos no serán siempre víctimas de injusticias. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Habiendo visto entonces clarificado lo más posible el concepto de la ira de Dios, vamos a considerar por qué el juicio contra Babilonia parece el más importante de entre las otras naciones. Isaías 13:12 dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Durante el tiempo en que Isaías predicó, Babilonia era apenas un estado vasallo de Asiria. No tenía ningún peso político y se debía esperar prácticamente un siglo para que fuera la nación principal del Asia Occidental. Este mensaje del capítulo 13 se llama profecía. En realidad la palabra significa carga o también mensaje solemne u oráculo. Fue pronunciado en el año 716 al 715, cuando murió el rey Acaz en Judá y le sucedió el buen rey Ezequías. Durante el período patriarcal, Babilonia había sido el gran poder del cercano oriente, pero unos 800 años antes de Isaías fue eclipsada por otras naciones como Egipto, Asiria y el imperio hitita. En el año 729, el rey asirio Tiglat-Pileser III se hizo nombrar rey de Babilonia bajo el nombre de Pulu, tomando las manos del dios Marduk, que era la ceremonia que tenían los babilonios para renovar el gobierno cada año del rey. En el año 709, Sargón también se coronó rey de Babilonia. Pero durante los reinados de Sargón y Sennacherib, reyes asirios, un pequeño rey babilonio, Merodach-Baladán, empezó a crecer y se constituyó en una seria amenaza para los asirios. En esta profecía para Babilonia, en el capítulo 13, se profetiza la orden de destrucción pronunciada por Dios sobre ella y una devastación completa. Isaías 13:13 dice: porque haré estremecer los cielos
y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Pero ¿por qué en el juicio de las naciones Dios comienza con Babilonia, que en el tiempo de Isaías no tenía ningún peso político? Porque Babilonia, desde el mismo inicio hasta su fin, representa el orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia y la rebelión ante Dios. Hagamos un poco de historia. Poco después del diluvio, algunos de los sobrevivientes de Noé decidieron emigrar desde el oriente, o sea, de las cercanías donde había quedado el arca, y hallaron, yendo hacia el occidente, una llanura en la tierra de Sinar que parecía próspera y acogedora, y se quedaron allí. Era una llanura muy fértil porque estaba regada por los ríos Éufrates y Tigris. Aunque allí no había canteras ni grandes piedras que se pudieran usar para construir, sí había abundancia de arcilla y de betún o petróleo para construir edificios. Y así estos descendientes de Noé se quedaron allí y contra la voluntad de Dios construyeron una ciudad para morar en ella. Dios les había dicho cuando salieron del arca que se dispersaran por toda la tierra para poblarla, pero que no formaran grandes conglomerados humanos donde iba a proliferar nuevamente el mal. Sin embargo, ellos construyeron una ciudad en contra de la voluntad de Dios. Esta zona estaba superpoblada de animales salvajes que eran un peligro para la seguridad y la paz de la ciudad. Fue entonces que surgió un hombre grande y poderoso llamado Nimrod, descendiente de Cam por vía de Cush, uno de sus hijos, descrito por la Biblia como poderoso cazador delante de Dios, o sea, desafiando a Dios. Se hizo famoso como un poderoso líder. Su huella fue tan profunda en el mundo antiguo que el Oriente está actualmente lleno de tradiciones y leyendas de sus extraordinarias proezas. Él inventó las ciudades amuralladas para protegerse y fundó como 5 o 6 ciudades en toda la zona de la Mesopotamia. Y a continuación vino la organización de estas ciudades en un imperio, porque estas ciudades peleaban mucho entre sí. Entonces Nimrod las unificó formando un reino o un imperio, podemos decir así, donde Nimrod fue su rey con autoridad absoluta. Todo esto opuesto a los planes de Dios. Dios no quería que la hegemonía fuera lo que imperara, porque esto indudablemente suprimiría la libertad de los seres humanos y los llevaría al mal. Este poderoso cazador fue un tirano rebelde a los planes y leyes de Dios. Cuando Nimrod, que en realidad era un rey sacerdote, o sea, él no tan solo ejercía las atribuciones del rey, la parte política, sino la parte religiosa, y construyó una torre, un zigurat, como se lo llamaba en ese tiempo, que era una especie de torre como una pirámide escalonada, especialmente para
preservar a la gente de un probable nuevo diluvio que ya Dios había dicho que nunca más traería. Sin embargo, ellos lo hicieron con esa finalidad y también con la finalidad de adorar a un ídolo que estaba en el último piso. Esta torre fue llamada Babel, que quiere decir en el idioma babilonio puerta de los dioses, es decir, que por sus escalones descendían y ascendían los dioses para gobernar la tierra. Cuando Nimrod murió, fue deificado como un dios solar y posteriormente se formó una tríada de dioses: Marduk, que sería Nimrod; Semiramis, su esposa, transformada en diosa de la fertilidad; y Tamuz, su hijo, que sería el Mesías predicho en Génesis 3:15. Según ellos, estos ídolos fueron usados por Satanás para producir una nueva religión, imitación burda de la verdadera, que llenó al mundo, porque cuando la Torre de Babel fue destruida, o más bien podríamos decir detenida en su construcción, y se confundieron los idiomas, las gentes tuvieron que emigrar obligadamente por las circunstancias a distintos puntos de la tierra, porque cada uno de esos grupos tenían idiomas diferentes y no se podían entender, y cada uno de estos grupos llevó la religión de Babilonia. Por eso nosotros podemos certificar estudiando las religiones antiguas que todas tienen un trasfondo común. Era una religión de misterios, lleno de símbolos, con adoración de ídolos y de bestias que representaban a los dioses, por ejemplo el becerro, el carnero, bueno, una serie de animales, y adoración del fuego, como una adoración al dios del sol. El sistema idolátrico de Egipto derivó del de Babilonia. Y cuando Roma se convirtió en un imperio mundial, asimiló dentro de su panteón de dioses las religiones de todos los países conquistados, y finalmente no era más que la idolatría babilónica. Por ello, Babilonia es el prototipo de la rebelión alzada contra Dios, y su rey es el prototipo de Satanás o Lucifer. Jeremías 51:7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, y de su vino bebieron los pueblos. Apocalipsis también habla de una mujer, la Gran Babilonia, que también tiene una copa con un vino que, digamos así, ha hecho beber de ese vino a todos los pueblos de todas sus doctrinas religiosas, y que produce estupor en todas las gentes. Isaías profetizó desde el 745 al 685. En el año 639 a.C., o sea, cuando ya no estaba Isaías, no lo vio Isaías, Sennacherib, un rey asirio, destruyó a Babilonia por una rebelión, pero luego fue reconstruida por Nabucodonosor, que fue uno de los fundadores del imperio neobabilónico. Entonces allí Babilonia renació con gran esplendor y fue la gran Babilonia de la cual se jactaba el rey Nabucodonosor.
pero en el año 539 a.C. fue tomada por Ciro, por una coalición de persas y de medos, y esta es la invasión predicha por Isaías. En el versículo 17 del capítulo 13, Isaías dice: «He aquí, yo despierto a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro». Pero los medo-persas no destruyeron la ciudad, la tomaron y la hicieron una de sus capitales. El imperio medo-persa tenía 4 capitales. Medio siglo después, cuando la ciudad se rebeló, Jerjes, otro rey persa, la destruyó en parte. Después nunca fue completamente reconstruida. Pasó a ser una capital de Alejandro Magno después que éste la tomó en el año 331 a.C. O sea, vamos descendiendo en los años. Por lo tanto, la profecía de Isaías que dice que Babilonia sería totalmente destruida y desolada, que nadie la habitaría y que solo se encontrarían allí nada más que animales salvajes, no se cumplió hasta varios siglos después de la muerte de Isaías. Cuando Seleuco Nicator reinó sobre la parte oriental del imperio macedónico, mucho después de la muerte de Alejandro Magno, perdió su importancia la ciudad de Babilonia, y este rey fundó una nueva capital sobre el río Tigris, a unos 54 kilómetros al norte de Babilonia, y le puso el nombre de Seleucia. Sin embargo, Babilonia siguió teniendo su importancia durante unos 2 siglos más. En la época de Estrabón, un historiador, durante el reinado de Trajano, el emperador romano, alrededor del año 100 después de Cristo, la ciudad estaba completamente destruida y totalmente abandonada. Isaías 13:20 dice: «Nunca más será habitada», y así ha sido hasta hoy. No hay nada en el antiguo sitio donde existió Babilonia. Allí no levantará tienda el árabe, dice la Biblia, refiriéndose a los beduinos, que son grupos de tipo itinerantes que van poniendo sus campamentos en distintos lugares en el desierto, y estos no lo hacían porque tenían temor supersticioso de acercarse a este lugar que había sido destruido tan radicalmente, y la habitaron búhos, cabras salvajes, hienas y chacales. Por otro lado, Babilonia, literal, representa a la Babilonia mística o espiritual de los últimos tiempos, que ya está prácticamente formada por completo, falta muy poco, y que también tendrá un fin similar a la antigua Babilonia. Bien, veamos ahora la caída del rey encumbrado. Este es el capítulo 14 de Isaías. Se habla aquí de un proverbio o parábola que es continuación del capítulo 13, la caída del rey de Babilonia, que por más soberbio y arrogante que fuese, los reyes humanos de Babilonia no llenan las características aquí mencionadas, como por ejemplo, él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, y perseguía a las naciones con crueldad, el que se dice que cayó del cielo y se lo llama lucero, hijo de la mañana. En hebreo, esta expresión es
Elel Ben Shahar, que quiere decir el planeta Venus, el astro matinal que brilla sin igual. Era el lucero, el hijo de la mañana, lo llamaban así. Ahora, el nombre Lucifer deriva del latín y significa portador de luz. Cuando se aplican estos nombres a Satanás, Lucero y Lucifer, estos nombres se refieren a la excelsa posición que este ángel ocupó una vez en el cielo junto a Cristo. Ninguno de estos nombres, Lucero o Lucifer, es nombre propio. Y el símbolo de este ángel caído en el libro de Isaías es el rey de Babilonia, y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, es el rey de Tiro. Fuiste cortado, dice Isaías, se refiere a la guerra entre Cristo y Satanás en el cielo, en la cual el adversario, Satanás, fue derrotado y expulsado del cielo, arrojado a la tierra, que aún estaba en el caos, en la oscuridad y cubierta de agua. Tú que decías, subiré a lo alto, en las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El deseo de exaltarse a sí mismo ocasionó la caída de Lucifer. Aspiraba a colocar su trono en el monte del testimonio, también traducido como monte de la congregación o monte de la asamblea o monte de Dios. Esto está tomado de la mitología babilónica, en la cual se creía que los dioses se congregaban en algún alto monte donde decidían los asuntos de la tierra. Por eso es que casi todos los pueblos de la tierra adoran alguna montaña como sagrada. Satanás pretendía colocar su trono en ese monte, es decir, usurpar el control de Dios sobre la tierra y aún sobre el universo, imponer su voluntad en las decisiones celestiales, gobernar el universo de Dios, absolutamente imposible. A los lados del norte, los babilonios suponían que Anu, el dios del cielo, en la mitología babilónica, el más importante de los antiguos dioses de Babilonia, tenía su trono en el tercer cielo. Su constelación estaba situada entre las estrellas polares, alrededor de las cuales todas las demás estrellas parecían girar. El nombre de Baal Zephón, que es una localidad cerca de Egipto, significa literalmente Señor del Norte. Estas eran las jactanciosas pretensiones de Lucifer, rey de Babilonia. Sería semejante al Altísimo y así recibiría la adoración que solo es debida al Creador. Sin embargo, no estaría en ese excelso lugar, sino que Isaías 13 nos dice que terminaría siendo derribado a las más bajas profundidades, al Seol, al final del pozo. ¿Qué es el Seol? Seol es la figurada morada de los muertos, el fondo de la sepultura. Satanás será destruido al fin en un mar de fuego, junto a sus secuaces y a sus aliados, y no existirá nunca más.
Finalmente vamos a ver el pequeño Apocalipsis de Isaías, que son los capítulos 24 al 27. Desde el capítulo 15 al 23, Isaías habla extensamente acerca de los juicios divinos sobre diversas naciones. Pero ahora, al llegar al capítulo 24, su visión profética se ensancha para abarcar todo el amplio horizonte de la historia y del mundo, las escenas finales de este mundo, cuando el pueblo de Dios será liberado y sus enemigos derrotados. Antes que Jehová reine en el monte de Sión y Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Isaías 24, 23. Apocalipsis 20 toma de este capítulo 24 de Isaías material para describir el desolado aspecto de la tierra durante el milenio. ¿Qué sucede en este tiempo? Isaías dice que él ve que Dios vacía la tierra, la trastorna y la desnuda. Esto se refiere a las terribles catástrofes y cataclismos que sacudirán la tierra en ocasión de la segunda venida de Cristo. En segundo lugar, la tierra está desolada, enteramente vaciada. ¿Y por qué? Porque todos los impíos que estén vivos en el momento de la segunda venida de Cristo serán muertos por el resplandor de su venida, y todos los justos que lo hayan esperado ascenderán con él al cielo. Por ello la tierra quedará sin habitantes. Jeremías nos da una muy interesante visión de la situación de la tierra en este momento. Y dice así: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Jeremías 4, 23 al 26. Se ha ocultado el sol del placer y han descendido a las sombras de la noche eterna. En medio de toda esta desolación, Isaías divisa la salvación del remanente. Los redimidos serán como las pocas aceitunas, los rebuscos, dice la Biblia, que quedan en un árbol que ha sido sacudido por un fuerte viento. Isaías 24:13. A pesar del llanto y crujir de dientes de los impíos, los justos descubrirán que su tristeza se ha convertido en alegría y ha comenzado el feliz día de la eternidad. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Isaías 25, 8 y 9. Se oyen voces de aleluya y de alegres cantos de todos los puntos cardinales que alaban a Cristo el justo, un canto universal de alabanza. Isaías vuelve a ver los terrores y calamidades que sobrevendrán a los impíos. La muerte vendrá de todas partes. Toda la naturaleza estará trastornada. Los cielos lloverán fuego. Todo lo que nos recuerda las 7 plagas de Apocalipsis.
La tierra será conmovida, remecida como una choza, lo cual se debe al gran terremoto final, uno que nunca fue visto, nunca fue registrado en la historia del mundo, y toda la superficie del mundo será cambiada, las montañas serán sacudidas desde sus bases, las islas se saldrán de sus lugares y se hundirán en la profundidad de los mares, y la superficie de la tierra se asemejará a las olas de un tempestuoso mar. Los ángeles perversos y los hombres impíos serán castigados. Son amontonados, dice Isaías, como presos. Satanás y sus huestes permanecerán vivos en esta tierra, en este estado caótico, convertida en cárcel para ellos durante 1000 años, como dice Apocalipsis 20, 1 y 2. Pero los hombres impíos, todos muertos, serán encerrados en la cárcel de la tumba. Pero en realidad sus cadáveres quedarán insepultos y desparramados por toda la tierra, calcinados por el fuego, en medio de los escombros de los grandes edificios que eran la gloria del mundo, que estarán dispersos por toda la tierra. Serán castigados, dice Isaías 24, 22, después de muchos días, o sea, después de los 1000 años, Satanás será liberado de su cárcel por un corto tiempo y los muertos impíos serán resucitados e inmediatamente harán preparativos para tomar la Nueva Jerusalén, lo cual atestigua de que ellos realmente son impenitentes, que no pueden ya, digamos, cambiar y que lo único que merecen es la aniquilación. Finalmente, Cristo vendrá por tercera vez con una gloria que avergonzará al sol y reinará glorioso junto con los santos en la Nueva Jerusalén, que será entonces la capital de la tierra, y Cristo reinará por siempre jamás. Como conclusión, me gustaría analizar el versículo de Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Después que David fue ungido como rey, los filisteos vinieron contra él a batallar, pero fueron derrotados en Perasim y en Gabaón. Esta historia se encuentra en Primera de Crónicas 14, 8 al 16. Así como el Señor se manifestó para derrotar a los enemigos de David, así también subyugará a los enemigos de Sión, de la Nueva Jerusalén, en los últimos días. Dios es por naturaleza misericordioso, bondadoso y tardo para la ira. El causar dolor, sufrimiento, castigo y muerte a sus criaturas es ajeno al carácter de Dios, pero al mismo tiempo de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Algunas veces el castigo divino parece demorarse tanto que los hombres llegan a la conclusión de que nunca vendrá y que pueden seguir impunemente en sus caminos impíos. Todos los que pretendan aprovecharse así de la misericordia y de la paciencia de Dios reciben aquí la advertencia de que el juicio sin duda llegará. Cuando Cristo aparezca como conquistador para dominar a sus enemigos, los hombres lo verán desempeñando un papel completamente diferente de cuanto hayan visto antes. El Cordero de Dios aparecerá entonces como el león de la tribu de Judá.
después de haber analizado esta interesante lección, espero que podamos meditar y, si podemos, aún más profundizar en estos importantes temas, porque estamos muy cerca ya del fin y debiéramos prepararnos para estar con el grupo que alabe a Dios y sea librado de toda esta tremenda catástrofe que vendrá sobre toda la tierra. Es mi deseo y mi oración.